Bienvenidos todos a nuestro en vivo de SMS Soluciones. Hoy afortunadamente tenemos una gran coincidencia que es el cumpleaños del Ejército Nacional, 25 años de aviación del Ejército. Dentro de las personas que nos acompañan hoy está un fundador, un pionero de aviación del Ejército que desafortunadamente no nos puede acompañar en cámara, pero nos va a acompañar por medio de mensajes de voz, el capitán Óscar Ramírez. Es un piloto militar formado en la Fuerza Aérea Colombiana con 38 años de experiencia, instructor de vuelo e instructor académico. Tuvo placas como instructor en la Fuerza Aérea Colombiana a las 100, a las 1000 y a las 1500 horas. También nos acompaña el mayor Daniel Hernando Castañeda, con 19 años de servicio en el Ejército, 11 años de ellos como piloto militar, con más de 2.800 horas de vuelo y con más de 1.600 horas al mando. Él es instructor académico y aeronáutico y es preparador de docentes. También nos acompaña el capitán Marco Cárdenas, que es piloto comercial de helicópteros con 20 años de experiencia, 9 años como instructor de vuelo y es también administrador de proyectos aeronáuticos. Estuvo trabajando con el Ejército Nacional, especialmente en el área de abastecimientos y operaciones militares. Vamos a darle espacio a ellos mismos para que nos cuenten brevemente algo de su carrera, de su experiencia. Mayor Daniel, por favor, está en línea, abriendo el micrófono, cuéntenos cómo es esa experiencia en el Ejército y cómo se ha desarrollado. Bueno, Mauricio, buenas tardes para todos. Como ya decía, soy el mayor Daniel Castañeda, soy piloto al mando del equipo MI-17. Llevo ya 11 años en la aviación del Ejército y aproximadamente 10 volando este equipo. Es una oportunidad muy grande poder estar aquí hoy con ustedes y para poder hablarles un poco de lo que es la aviación del Estado y cómo es la misión que cumplimos nosotros aquí en la aviación del Ejército. Muchas gracias, Mayor. Marcos, cuéntenos por favor también algo de su experiencia, de su trabajo. Buenas tardes, muchas gracias, Capi Mauricio Berbesí. Mi nombre es Marco Tulio Cárdenas, soy piloto comercial de helicópteros hace 20 años y instructor de vuelo de helicópteros también. Tuve la oportunidad de trabajar en el año 2010 al 2014 con nuestro Ejército Nacional como trabajador oficial y piloto al mando de las aeronaves MI-17. Tuve la oportunidad en esos años de realizar operaciones de apoyo humanitario, evacuaciones aeromédicas, operaciones contra incendio, operaciones con carga externa, abastecimiento aéreo y movilidad, entrenamiento y entrenadores de unidad de las mismas de las unidades, búsqueda y rescate y operaciones a gran altitud. En estos momentos estoy con la compañía CIS Soluciones Integrales como director de entrenamiento. Gracias, Capi. Muchas gracias, Marco. Vamos a ver un video de homenaje a los 25 años del Ejército. Hace 25 años, las condiciones del conflicto armado interno en Colombia llevaron a la creación de la aviación del Ejército. Su trabajo permitió que las operaciones militares aumentaran su efectividad y apoyaran a miles de personas, tanto al interior de la institución, al adversario y a miles de civiles. Son más de 600.000 horas voladas, cerca de 5 millones de pasajeros transportados, más de 7.300 heridos rescatados, 283 horas dedicadas a apagar incendios, cerca de 832 civiles rescatados en medio de una catástrofe natural en Perú, lo mismo que 1.500 en Guatemala y más de 2.000 evacuados luego de la avalancha. Mayor Daniel, cuéntenos cómo fue esa celebración, cómo les fue. Bueno, la verdad, pues este año la celebración fue un poco atípica por la época de la pandemia. Entonces eso impidió que se pudiera celebrar como se acostumbra, con una ceremonia militar, con una bendición de las aeronaves, con entregas de medallas. Pero sin embargo, a nivel de los campos aéreos que tenemos en las diferentes partes y divisiones del país, pues se hicieron algunas reuniones, se hicieron algunas conmemoraciones, celebramos algunas eucaristías y se entregaron algunas medallas a los diferentes aviadores que hacen parte de la aviación del Ejército. La verdad, pues es algo bastante significativo para nosotros poder cumplir 25 años más apoyando a la nación, apoyando a los soldados, apoyando a las tropas que son la razón de ser de nosotros en las áreas de operaciones. Y pues la verdad, muy contentos de poder
seguir cumpliendo muchos más años sirviéndole aquí al país. Muchas gracias, Mayor. ¿Y qué nos puede contar de cambios en estos 25 años? Usted que lleva aproximadamente 11 años como piloto militar, lleva la mitad de su vida y la mitad de su trayectoria es casi la mitad de la vida de la aviación del ejército. ¿Qué cambios ha visto y ha evidenciado en estos 11 años? Bueno, Mauricio, lo principal es la profesionalización de los hombres. Ahora nos preocupamos mucho más por la formación académica, por el entrenamiento teórico y práctico de cada uno de los hombres de las diferentes especialidades. También se han fortalecido especialidades como, por ejemplo, la compañía de búsqueda y rescate. Los rescatistas que tenemos en la aviación del ejército son de los más profesionales y los más preparados del continente. Ellos están en capacidad de evacuar soldados con helicópteros aterrizados en día, en noche, en condición de visores, realizar maniobras de estabo, spies, grúa. En realidad es una de las fortalezas que tenemos nosotros, en las cuales se ha avanzado pues cada día más. También hemos avanzado en lo que es el batallón de entrenamiento y reentrenamiento que tenemos en Tolemaida, que hace poco en alianza con el ejército de Estados Unidos se creó un centro de entrenamiento de ala rotatoria que cubre todos los países que se entrenaban en Estados Unidos en el idioma español. Ahora se entrenan con nosotros acá en Sudamérica. O sea que todo lo que es el entrenamiento no básico, sino ya de misión, y las transiciones a los diferentes equipos de vuelo de muchos países de Sudamérica, incluso otras fuerzas, las realizamos en el ejército. Esa es una capacidad que hemos fortalecido bastante. Y adicionalmente a eso, pues hemos logrado la modernización de algunos helicópteros, en especial algunos MI-17. Se han mejorado las cabinas y se han fortalecido algunos sistemas. Gracias, Mayor Daniel. Muy amable por su respuesta. Marco, por favor, cuéntenos desde su perspectiva cuál es la experiencia de vuelo dentro de la aviación de Estado. ¿Cómo un piloto civil comercial la vive? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué encontraste nuevo? Es todo tuyo, el gran auditorio que tenemos en este momento. Bueno, Capi, muchas gracias. El ejército tiene la posibilidad de contratar pilotos comerciales con experiencia para los equipos de MI-17. Existen en estos momentos los trabajadores oficiales que son pilotos con una amplia experiencia en el equipo y en el vuelo con estas aeronaves. Afortunadamente yo tuve la experiencia de ingresar a volar con el ejército en el año 2010 al 2014. Y realmente es una experiencia muy bonita y muy, llamémosla muy proactiva. ¿Por qué? Porque en el ejército se viven dos situaciones. Es una operación militar, pero tienen unas debilidades en cuanto a la parte aviación comercial. Nosotros volamos en un espacio aéreo comercial y el ejército lo entiende y lo ha fortalecido. Por lo tanto, la experiencia de volar con trabajadores oficiales o pilotos comerciales es fortalecer esos temas, porque son dos cosas muy diferentes, tanto la aviación militar como la aviación comercial. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos y unimos experiencias de vuelo y lo que hacemos es reforzar muchos temas con ellos. Gracias, Marco. Mayor Daniel, ¿cómo entiende usted ese compartir el espacio aéreo que nos acaba de decir Marco, que es bastante interesante? ¿Cómo es compartir el espacio aéreo de la aviación del Estado con la aviación comercial? Bueno, Mauricio, más que compartir el espacio aéreo, yo diría que la principal ventaja que tenemos nosotros los pilotos militares al volar con los trabajadores oficiales, los señores pilotos civiles, es todo el conocimiento que hemos podido aprovechar de ellos y tomar de ellos. Cuando iniciaron los equipos de vuelo en el ejército, especialmente el equipo MI-17, nosotros no contábamos con pilotos militares que tuvieran la experiencia que sí traían los pilotos civiles, los trabajadores oficiales.
y podemos decir que la experiencia que tenemos hoy en día los militares y muchas de las cosas que sabemos se la debemos a esos trabajadores oficiales que nos cogieron desde pequeños, desde copilotos, y nos formaron. Fueron ellos quienes nos enseñaron a volar a altura, fueron ellos quienes iniciaron a hacer las primeras operaciones militares en el equipo con nosotros. Entonces, esa ha sido la gran ventaja o fortaleza que hemos tenido nosotros en este equipo, porque gracias a ellos, pues nosotros aprendimos a volar la máquina, cogimos la experiencia que se requería para poder volarla, y hoy en día pues tenemos algunos de ellos que nos siguen acompañando y nos siguen brindando pues ese conocimiento en favor de la instrucción, del entrenamiento y en el desarrollo de operaciones aéreas todavía incluso. Gracias, Mayor, gracias. Entrando ya un poco más en materia, nos gustaría conocer cuáles son, Marco, las diferencias entre operar comercialmente y operar las aeronaves del Estado. ¿Se siente una mayor responsabilidad? ¿Se siente mayor compromiso? Cuéntenos usted, que es de los pocos pilotos que ha tenido esa grata experiencia de trabajar en las fuerzas militares. En este caso el compromiso es con el país, el compromiso es con una institución. Nosotros como pilotos comerciales llevamos un uniforme que gracias a la oportunidad de los hombres del ejército y de la aviación nos dan la oportunidad de ponernos el camuflado. Entonces digo yo que el compromiso es con Colombia, llamémoslo así, porque nos estamos poniendo un uniforme sabiendo que no somos militares y ellos nos dan la oportunidad de volar aeronaves militares, a diferencia de una compañía comercial que usted le vuela solamente para una compañía y tiene ciertos clientes privados. En este caso aquí las operaciones militares son un poco diferentes y son en pro de la institución y de Colombia. Entonces creo que es una responsabilidad muy grande, es una experiencia muy bonita y, como decía mi mayor Castañeda, es una unión entre un equipo militar y un equipo profesional civil, donde se unen y hacen un bonito trabajo. Perfecto, Marco. Nos gustaría conocer cuál es el enfoque en las operaciones. Muchos de los pilotos comerciales vemos los helicópteros militares que van a hacer abastecimientos, van a hacer apoyos, van a hacer, vuelan de noche, visores y demás. ¿Cómo es el cumplimiento de esas operaciones? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo es la forma de tomar la decisión de hacerlas? Vamos a escuchar primero al mayor Daniel para que nos diga desde su punto de vista cómo son, y después a Marco cómo son y cómo se ejecutan esas operaciones. Bueno, Mauricio, la operación de nuestras aeronaves, a pesar de que es una operación que es muy planeada y es muy rigurosa en la observación de cada detalle, digamos que también se requiere que sea muy flexible. Y es flexible porque esa operación nuestra va de la mano con la necesidad de las tropas. Entonces, uno por la mañana puede estar abasteciendo aquí sobre el Valle del Magdalena y por la tarde podemos estar abasteciendo en montaña, podemos estar haciendo apoyos humanitarios. Casualmente en la tarde de ayer hicimos un apoyo humanitario para la construcción de un acueducto hacia Suratá, en la parte alta de Bucaramanga, como hacia el norte de Bucaramanga. Entonces la variedad de la misión que nosotros cumplimos es inmensa y fácilmente por la noche podemos estar volando visores haciendo una evacuación o haciendo un movimiento de personal. Entonces tratamos de cubrir todos los detalles en cuanto al planeamiento, en cuanto a la capacidad, en cuanto al rendimiento de nuestras aeronaves, pero sí es muy flexible en cuanto a la necesidad de, digámoslo así, nuestro cliente. Nuestro cliente son los soldados y la necesidad de ellos son los que nos imponen la tarea a cada uno de nosotros. Gracias. ¿Y cómo es ese paso a paso para la ejecución del vuelo? Te llega, en la vida comercial llega un requerimiento, se llama, que es de nuestro cliente y viene firmado por quien hace el despacho y nos da una lista de pasajeros y demás. ¿Cómo sucede ese requerimiento o esa orden de vuelo, tengo entendido, en la aviación de Estado? Bueno, Mauricio, acá funciona igual. Inicialmente llega un requerimiento aéreo. Con ese requerimiento aéreo, nosotros hacemos un planeamiento inicial, determinamos la capacidad de la aeronave a cada uno de los diferentes puntos, las alturas, determinamos la necesidad de utilizar un helicóptero de escolta o si podemos ir nosotros solos en el MI, por ejemplo. Después de que se hace ese planeamiento,
se hace una evaluación del riesgo. Dependiendo de los niveles de la evaluación de riesgo que nos da ese formato, ya hay una aprobación de la misión. Posterior a la aprobación de la misión ya se hace lo que es la orden de vuelo, que es el documento final con el cual nosotros ya podemos salir a ejecutar una misión de vuelo. Y en el transcurso de la ejecución de esa misión de vuelo, pues hay diferentes coordinadores en las áreas que son quienes se encargan de estar informando al mando de la normalidad en el transcurso de cada requerimiento. Muchas gracias, mayor Daniel. Marco, entonces, desde el punto de vista comercial, ¿cómo es esa ejecución del vuelo y cómo viven ustedes ese cambio? Teniendo en cuenta que seguramente la valoración de riesgo en la fuerza militar es diferente que la vida comercial. ¿Cómo es esa aceptación de riesgo para un piloto comercial? Bueno, nosotros como pilotos comerciales que entramos a apoyar en ese caso a los pilotos militares que vuelan con nosotros y a los diferentes batallones que se encuentran ahí, donde nosotros los vamos a apoyar con el abastecimiento. Es algo claro que tiene que haber una dinámica tanto entre las tropas de tierra con las tripulaciones de vuelo. Tiene que haber una muy buena comunicación, porque de lo contrario, lo más mínimo donde no haya retroalimentación entre la tropa de tierra con la tripulación de vuelo, se puede dañar la operación. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos como pilotos comerciales? Apoyarlos en la ejecución del vuelo como tal, porque todo no es la parte militar, estamos hablando de aviación. Entonces, a veces llegan los altos oficiales, que son los de batallones de tierra, a dar ciertas órdenes. Entonces, ahí es donde de pronto nosotros también entramos y apoyamos a los pilotos militares, que en ese caso, con todo el respeto de mi mayor y de las tropas, ellos a veces llegan a dar órdenes y a decir se tiene que hacer así. Ahí es donde tiene que entrar la fortaleza, el criterio de un piloto militar y de pronto decirle lo vamos a hacer de esta manera de acuerdo al planeamiento. Y ya con eso, entonces se realiza, como decía mi mayor, el planeamiento y salen a ejecutar la operación. Pero en ese caso, afortunadamente, existen también los pilotos comerciales dentro de las fuerzas militares, que es apoyar esa parte. Porque cuando yo estuve en el año 2010 al 2014, se veía mucho esa falencia de que las tropas o el personal de tierra llegaba y le daba una orden al piloto, a un capitán, y llegaba un coronel y les decía, hay que cumplir, se realizaba el planeamiento, pero a veces se daban como órdenes. Entonces, ellos tienen que tener un criterio muy definido y tienen que tener una amplia experiencia para tomar una muy buena decisión y ejecutar la operación como tal. Entonces, ahí estamos nosotros también para apoyar y sostener de pronto esa llamémoslo así, esa operación y explicarle a las tropas de tierra, diciéndoles que el vuelo se va a hacer así, de acuerdo al planeamiento que se realice. Gracias, Marco. Si entendimos bien, existe también un planeamiento y existe una matriz de riesgo. Los pilotos comerciales nos dicen por norma que debemos estar en verde. Tenemos que reducir el riesgo hasta el mínimo aceptable y debemos estar en verde. Pero algunos de los tipos de operaciones del ejército y de aviación de Estado deben realizarse en amarillo. ¿Cómo es esta aceptación? Nos gustaría saber, Marco, exactamente cómo es este cambio de aceptar de, bueno, voy a arriesgar un poco más, entiendo que tiene el componente de ejército y demás, pero ¿cómo es esa transición a saber que no está en la vida comercial, sino que está en la vida militar y se debe poner un poco más de flexibilidad en la aceptación del riesgo? Capi, el vuelo en el ejército, tanto los pilotos militares como los pilotos comerciales que están en la operación realizan los vuelos con la seguridad operacional en verde. Sí hay circunstancias, sí hay momentos donde existen amenazas y riesgos, pero no por eso estamos volando con inseguridad o llamémoslo así, o con algún riesgo en realidad que pueda afectar la operación del helicóptero o de la maniobra. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como pilotos comerciales le enseñamos a ciertos pilotos, no a todos, porque ya hay muchos que tienen una amplia experiencia, pero sí hay algunos pilotos donde ellos, eso es una cultura de aviación, y aparte de todo eso es tiempo.
y es experiencia, son horas de vuelo. Entonces, a definir su criterio, a tomar decisiones, a que haya CRM, no solamente en la cabina, sino también con las tropas. Entonces, normalmente se vuela con ese riesgo, como lo llamamos, con esa amenaza, pero no afecta en el vuelo como tal. Gracias, Marco. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a aprovechar la experiencia del mayor Daniel, instructor de vuelo, instructor académico, para que nos cuente cuáles son las generalidades del entrenamiento impartido en el ejército. Por favor, mayor Daniel. Bueno, Mauricio, ahorita en el ejército nosotros tenemos la capacidad propia de formar pilotos desde que cogen y hacen la transición en un equipo. La parte primaria, la escuela primaria, es responsabilidad de la Escuela de Helicópteros de la Fuerza Pública, y en el ejército nosotros tenemos la capacidad de hacer las transiciones a cada uno de los diferentes tipos de máquinas o aeronaves que tenemos. Están los MI-17, están los UH-60, está el equipo Bell. Entonces tenemos esa capacidad, hacer la transición y hacer el entrenamiento de misión. El entrenamiento de misión es lo que nosotros conocemos o llamamos el entrenamiento de carga externa, el entrenamiento para hacer misiones de soga rápida, Rappel, Spice, Stavo, Bambi Bucket, que son las diferentes misiones especiales que ejecuta uno de la mano del vuelo normal de su aeronave. En la parte de vuelo tenemos esas capacidades. En la parte académica, como les comentaba ahorita, en el equipo de MI-17 hemos podido adelantar una plataforma, la plataforma Blackboard, es una plataforma pues, a nivel mundial. Hemos contado con el apoyo del Ministerio de Defensa y logramos crear varios objetos virtuales de aprendizaje para tener todo el conocimiento teórico y académico que requerimos, no solamente para volar nuestra aeronave, sino para tener el conocimiento en otras áreas. Este año pues hemos enfatizado mucho en lo que son los factores humanos y hemos tratado de capacitar a todo nuestro personal en cuanto a los factores humanos para fortalecer eso que decía el comandante Cárdenas ahorita, que es la toma de decisiones, que la toma de decisiones pues es algo elemental en la formación de un piloto. No basta solamente con volar la aeronave y con mover los controles, sino el conocimiento que un piloto pueda tener le va a ayudar a fortalecer su criterio y le va a mejorar demasiado la toma de decisiones, que son elementos que si uno los tiene bien forjados, pues en cada vuelo va a dejar uno muchas menos cosas al azar y va a poder desarrollar su vuelo de la mejor manera y de una forma mucho más segura, que pues es una de las finalidades del entrenamiento en la fuerza. Básicamente es... No, continúa, perdón. Adicionalmente a eso, Mauricio, pues tenemos el entrenamiento en simulador de vuelo. Nosotros anualmente cumplimos con nuestros requisitos, asistimos a un simulador bastante bueno, donde hacemos la práctica de los procedimientos de emergencia, todos los procedimientos que vienen descritos en el manual de vuelo y que no podemos realizar en el entrenamiento cotidiano, pues por la complejidad de las maniobras. Y adicional a eso, pues hay unos cursos adicionales en el cual la gente se capacita en vuelo por instrumentos. Tenemos simuladores de vuelo por instrumentos en la Escuela de Helicópteros de la Fuerza Pública, o incluso en el exterior se han realizado algunos cursos de instrumentos, de seguridad aérea, oficial de seguridad aérea, administrador de seguridad aérea, incluso investigador de accidentes aéreos. Pues todas esas cosas complementan lo que es la misión del piloto. Aparte, pues controlar su aeronave, mover los controles, pues eso forja lo que es la personalidad y nos hace más profesionales. Muchas gracias, mayor Daniel. Vamos a aprovechar y vamos a evacuar un par de preguntas que tenemos ya en el chat. Ricardo Salazar, un piloto que yo conozco, nos pregunta que cómo es la asignación de los turnos en las fuerzas militares. Le hago una introducción. Nosotros, pilotos civiles, estamos acostumbrados a que nos digan: vas a trabajar de tal fecha a tal fecha en tal operación, en tal base, termina su turno y nos vamos a la casa a descansar por norma. Esa es una pregunta de Ricardo Salazar. Y Alfredo nos pregunta también que cómo recurren de carga externa, cada cuánto lo hacen, quién lo hacen, quién es el experto en el ejército para hacer ese recurren de carga externa, mayor. Entonces, la primera es la asignación de los turnos, ¿cómo sucede? ¿Tienen curiosidad la gente de saber cómo suceden esos turnos? Bueno, Mauricio, primero todo base
todo parte, perdón, de una serie de requisitos que nosotros tenemos anualmente respecto a las horas de vuelo. Nosotros el año de entrenamiento o el año de vuelo se nos divide en dos periodos. Nosotros lo llamamos tiempo 1 y tiempo 2. En cada periodo tenemos que cumplir una serie de horas en las diferentes condiciones de vuelo. Por ejemplo, 48 horas de vuelo visual, 9 horas de vuelo en condiciones LVN y 4 horas de vuelo por instrumentos. Como mínimo es lo que yo tengo que cumplir en cada uno de esos dos periodos. Entonces, inicialmente, de acuerdo a esos requisitos, se busca que la gente semestralmente vaya saliendo a los diferentes turnos de operaciones, de manera que todos los pilotos y los copilotos de cada equipo de vuelo puedan rotarse para cumplir esos 48 horas o las horas que tengan dependiendo de la categoría de vuelo que ostenta cada uno de los pilotos y tripulantes. Funciona igual para los pilotos y para los tripulantes. Y pues de alguna manera se busca que, de acuerdo a las máquinas que tenemos destacadas operacionalmente, haya una continuidad en el vuelo, de manera que un piloto al mando esté más o menos volando cada mes y un copiloto esté volando aproximadamente cada mes y medio, cada 2 meses, de manera que pues así se garantice que mantenga proeficiencia en los controles y mantenga una continuidad que le garantice pues volar en condiciones óptimas y seguras. No sé si eso conteste la pregunta. Sí, la contestó completamente. Y la pregunta que tenemos en el chat de Alfredo es, la operación de carga externa, ¿cada cuánto hacen un recurrente? Como quién es el instructor y cómo se programa esto, básicamente, es lo que nos pregunta Alfredo. Listo, Mauricio. Y para Alfredo, nosotros en ese año de entrenamiento, al final de ese año de entrenamiento, debemos presentar una serie de pruebas tanto teóricas como prácticas. En la prueba anual de vuelo, el PANIP, como lo conocimos nosotros, o como la gente que trabajó con Plan Colombia lo conocía como el EIPAR, debemos hacer una prueba de vuelo en la cual se nos evalúan algunas emergencias de vuelo y asimismo se hacen repeticiones de lo que llamamos entrenamiento de misión. Entonces se hacen en repeticiones de lo que es carga externa y de acuerdo a disponibilidad de horas hacemos repeticiones, por ejemplo, de Bambi Bucket, hacemos repeticiones de rappel o de las otras misiones con las cuales nosotros debemos afrontar los requerimientos de las tropas. Adicionalmente a eso, se programan también entrenamientos con el personal disponible en los que se ve Bambi Bucket. En cuanto a carga externa, lo que más hemos fortalecido es la capacidad del Bambi Bucket, puesto que de acuerdo a la necesidad que muchas veces llega a nosotros por parte de los diferentes municipios, los departamentos, cuando han habido incendios, hemos querido fortalecer esa necesidad. Cada equipo de vuelo tiene varios estandarizadores, instructores estandarizadores, que son los que se encargan de evaluar al personal en el cumplimiento de cada una de estas misiones. Y si pues al término de mi prueba anual yo no supero los exámenes, tanto escritos como de pericia en los controles, pues paso a un periodo de evaluación donde tengo que hacer un curso de repaso nuevamente, o incluso, dependiendo pues el estado de la persona, queda uno suspendido de vuelo hasta que uno logre de verdad mostrar la proeficiencia en los controles para volar las aeronaves. Gracias, o sea, podemos concluir que los pilotos expertos, en este caso conozco yo a un experto en carga externa que trabaja en el ejército, Nelson Serna, permanece ocupado dándoles entrenamiento de carga externa, supongo, ese recurrente, como son tantos pilotos, es algo que se mantiene, digamos, en forma cíclica, constante dentro de la fuerza, ese entrenamiento. Gracias, Mayor Daniel. Tengo en línea al capitán Oscar, mejor conocido como Tacho. Les voy a poner el sonido y algo que les quiere comentar sobre el haber sido fundador de Aviación del Ejército. Mauricio, buenas tardes. Qué pena con usted y con los otros dos interlocutores, el mayor Daniel y el capitán Cárdenas, pero me encuentro volando en el área de Tumaco y ha sido difícil como poder coordinar que tenga libre de 4 a 5. De todos modos, les pido disculpas
y para comentarles por qué fundador de la aviación de ejército. En el año 97 él estaba de comandante el coronel Marulanda, John Marulanda, y él requirió de los servicios de 5 pilotos retirados de la Fuerza Aérea, de los cuales 3 éramos instructores y 2 pilotos de mantenimiento. Le aceptamos la propuesta y nos fuimos a trabajar, ya que en esa época, en el 97, exactamente habían 10 MI recién llegados y solo tenían 5 pilotos prestados por la policía. Eran generados, tenientes, coroneles, y el único era y un mayor, que era el mayor Rodríguez. Entonces nosotros empezamos ya a laborar a partir del año de enero del 98, ya cuando hicimos los cursos y las horas que requerían para soltarnos solos en esas aeronaves. Y empezamos a trabajar con la aviación de ejército, y pues la experiencia de nosotros, Fuerza Aérea, pues siempre han sido los asaltos aéreos y las locuras de uno de joven, de 20 años, metiéndose en los campos solo, apenas con 2 ametralladoras, con una, bueno, eso era una locura. Gracias a Dios en esa época solo había, la guerrilla no era tan fuerte como la que nos tocó ya después del año 2000, donde eran grupos grandes. Nosotros empezamos con copilotos de ejército que venían de hacer curso en empresas civiles, cursos de helicópteros. Habían algunos volando en el Itachi en esa época de copilotos y llegaron nuevamente a la aviación, y ahí empezaron a volar con nosotros. Pues yo creo que la calidad de instructores era tratar de enseñarles lo máximo a ellos, quitarles el chip del morral, con todo el respeto que se merece el ejército, pero ellos venían con un chip diferente, entonces había como que borrárselo de la mente para que sintieran lo que era la aviación, porque la aviación hay que llevarla en el corazón, en la sangre, para poder hacer las cosas que uno hace. Y así fue creciendo, yo pienso que así fue creciendo la aviación. Llegaron los Black Hawk, hubo mucha gestión del coronel Marulanda, mucha gestión del coronel Rey, en esa época era el comandante del batallón de helicópteros en Tolemaida. Como todo en el ejército, pues las rivalidades a nosotros nos veían como los paticos feos, porque el MI por su forma aerodinámica pues parece es un camión en comparación al Black Hawk, pero les demostramos que esa aeronave puede hacer asaltos aéreos igual de ágil al Black Hawk. Y pues la experiencia que teníamos nosotros en entrar a los campos, entrar rápido, hacer virajes bruscos, desaceleradas rápidas, pues dio para demostrarles que se podían hacer muchas cosas con el MI. Sí. Muchas gracias a Tacho por esa introducción y esa historia de cómo fue iniciar y fundar la aviación del ejército. Tenemos la respuesta pendiente de Marco con respecto a lo que son las asignaciones, cómo suceden, cómo lo vivió, cuáles fueron las diferencias con lo que venía viviendo. Marco, es suya la respuesta. Muchas gracias, Capi. Bueno, en el tiempo que yo estuve, en el 2010 y 2014, lo que yo viví, con todo el respeto del glorioso ejército y de la aviación del ejército que tenemos hoy en día, no sé cómo estará ahorita ese tema, pero sí pienso que es una debilidad muy grande que tiene el ejército. ¿Por qué? Porque en la aviación comercial se maneja, y está estipulado a nivel mundial, se maneja los tiempos de servicio y los tiempos de descanso. Allá ¿cómo se cumple? Allá inicialmente se empiezan con turnos de 15 días, pero se pueden extender 20 días, 30 días o 45 días. Como decía mi mayor, ellos dependen para hacer los relevos de tripulación,
de ciertos recursos anuales. Cada vez que llega un comandante a la brigada de aviación del ejército, me imagino, creo que debe ser así, entonces hacen un planeamiento anual. Los relevos se van a hacer cada 20 días, cada mes o algo así por el estilo. Por lo tanto, si una tripulación trabajó 20 días, pues de lógica por reglamento aeronáutico y por reglamento del ejército, tiene que descansar sus 20 días. ¿Cuál es la falencia que yo veo? Que como ellos son militares, ellos tienen que llegar a Tolemaida y salen a descansar, pero no cumplen el tiempo necesario para que una tripulación, un piloto, un copiloto o un técnico de vuelo descanse lo necesario para volver a volar. Ellos llegan a Tolemaida y desafortunadamente los utilizan para otros tipos de operación o para partes administrativas, cosas así. No sé cómo estará funcionando ahora, pero cuando yo estuve, ellos llegaban hacíamos los relevos, 20 días, un mes nos demorábamos. Nosotros los pilotos civiles salíamos a descansar y ellos se quedaban. Descansaban 3, 4 días y volvían al batallón. Yo sí vi que existía en las tripulaciones fatiga y estrés por la presión operacional que ejercen los militares. Pero ellos no lo ven. Ellos no lo ven porque ellos están acostumbrados a estar 24 horas con su camuflado puesto al servicio de Colombia, llamémoslo así, y así es. Entonces, en la aviación es muy diferente. La aviación se tiene que manejar con esos tiempos de servicio, con esos tiempos de descanso, con los duty. Si nosotros en estos momentos hablamos de que ellos cumplen operaciones nocturnas y operaciones diurnas, si ellos hicieron ahorita una operación a las 3 de la tarde, hicieron un vuelo de 3 horas, abastecimiento, y a las 9 de la noche los necesita, ellos tienen que salir y volar. Entonces, a veces se violan ese reglamento, llamémoslo así. Por lo tanto, las tripulaciones a veces tienen, como les digo, fatiga y estrés. Ellos no lo ven, pero uno como piloto comercial que está al lado de ellos, sí se ve. Y eso es una debilidad muy grande que no sé si ahorita, porque como le digo yo, desde el 2015 no estoy en el ejército, ya lo han mejorado, pero esto es una crítica constructiva, esto es para mejorar. Entonces, para mí es una falencia que tenía en ese momento el ejército, los tiempos de servicio y los tiempos de descanso, en los pilotos militares. Seguramente el mayor Daniel nos puede explicar, ya pasado estos 5 años, Marco, cómo ha venido evolucionando esa regulación, cómo se han afianzado las cosas y demás, y muy importante el punto de vista de lo que es ser soldado y lo que es el compromiso y por qué de pronto no se siente de esa manera como lo sienten los pilotos civiles de lo que es una extensión en el duty o una carga de trabajo adicional. Mayor. Bueno, Mauricio, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos y antes de ingresar a la aviación del ejército, nosotros hacíamos parte del ejército de tierra? Entonces nosotros de alguna manera sabemos las necesidades que tiene el soldado, nosotros sabemos lo que es estar uno en tierra esperando que llegue un helicóptero, que es como una máquina del tiempo, porque llega una máquina de un momento a otro y te lleva comida, lleva una máquina de la nada y saca a un soldado enfermo, llega una máquina de la nada y a los 10 minutos tú estás en alguna ciudad o en alguna población donde vas a poder llamar a tu familia. Entonces un helicóptero es una moral demasiado grande para las tropas. Las tropas vuelan porque saben que van a llegar a apoyarlas y a respaldarlas. Entonces nosotros eso no lo vemos de pronto como algo que nos genere algún tipo de estrés. Sí tenemos bastantes regulaciones en cuanto al rendimiento cuando estamos volando. Por decir algo, yo hoy estoy cumpliendo una misión de vuelo, yo comencé a volar desde las 2 de la tarde, y a partir de que comienzo a volar y llego a mi aeronave, tengo unas horas en las cuales puedo estar disponible en funciones de vuelo. Si esas horas se pasan, yo ya no estoy disponible a no ser que haya demostrado unas horas de descanso mínimas y unas horas de sueño mínimas. A pesar de que la carga laboral es grande y administrativamente tenemos una carga adicional, ese rendimiento en cuanto a las funciones de vuelo sí se respeta y es bastante claro. Adicionalmente, en ese formato de riesgo que te comentaba que adelantamos en el desarrollo de cada misión, uno de los puntos que elevan bastante el riesgo de las misiones es el descanso de las tripulaciones.
es el descanso y es los días que uno lleve de manera consecutiva en vuelo, los días que uno lleve sin realizar algún tipo de misión, porque de alguna manera pues eso incrementa el riesgo. Y de acuerdo a esos niveles de riesgo que se analizan en ese formato, que se decide si se cancela la misión o si se posterga la misión. Igual, dependiendo pues la necesidad militar, hay misiones que de alguna manera uno debería cumplir, una toma a una población, una catástrofe, salvar una vida. Digamos que dentro de todo lo que es la seguridad operacional, se hace una evaluación para que dentro de esos márgenes uno pueda cumplir la misión. Yo no puedo, digamos, dejar de salvar una vida por digamos, no sé, olvidar mi condición de militar. Obvio, siempre es claro que debo respetar esos mínimos de descanso, ¿no? Y de rendimiento, que finalmente son los que aseguran que yo pueda cumplir la misión con seguridad. Pero de esa manera nosotros también cumplimos ese mismo descanso. Ya cuando terminamos nuestros turnos de vuelo, quizás eso es lo que hacía referencia el comandante Marcos. Nosotros no tenemos periodos de vuelo e igual periodo de descanso. Nosotros tenemos un descanso diferente, por lo que nosotros también soportamos la parte logística y administrativa en la aviación. Entonces, ese descanso completamente en el que somos, digamos, libres 24 horas, para nosotros es diferente. Pero, sin embargo, el descanso que tenemos sí garantiza que uno cumpla con sus funciones de vuelo en sus turnos operacionales de mejor manera. Nos pregunta Fermín y para Marco, ¿qué tal pagan? Por eso lo pasé, Marco, porque están haciendo una pregunta, Fermín, y pregunta ¿qué tal pagan? Bueno, yo sí les puedo decir que en el tiempo que yo estuve en el ejército, tuve una estabilidad laboral. Estamos contratados por el Estado, por la institución más grande en Colombia, el Ejército Nacional. En cuanto a sueldos, le puedo decir que sí estamos, los trabajadores oficiales sí están mal pagos. Se reduce como a casi la mitad de lo que gana un piloto de MI-17 por fuera. ¿Por qué? Sabemos que el helicóptero MI-17 es el helicóptero más grande en Colombia, 1. 2, es el helicóptero con mayor procedimientos en todas las aeronaves. 3, estamos trabajando orden público. 4, estamos trabajando con una institución del Estado que tiene muchas operaciones, abastecimiento, evacuaciones, apoyo humanitario, instrucción de vuelo, búsqueda y rescate. Entonces, si me preguntan cómo es el sueldo, afortunadamente es estable, es un buen sueldo, pero no como el que debiera ser. Bueno, Marco, gracias. Vamos a aprovechar los audios de Tacho. Nos va a hablar sobre los riesgos, que es nuestro siguiente tema, es que nos cuenten riesgos, cosas que nos haya pasado, que hayan hecho que nosotros valoremos nuestro trabajo y identifiquemos que estamos en constante riesgo. Acá vamos a escuchar a Tacho un momentico que nos tiene una información al respecto. Satisfacciones con el ejército. Yo creo que me dejé muchos amigos que hoy en día ya son retirados. Pero así pues como todas las operaciones militares, nosotros entrenábamos a los militares, a los pilotos del ejército en vuelo a bajo nivel, a ras de tierra, nocturno, visual. Practicábamos aproximaciones por, a pesar de que estas aeronaves no tenían pues todas las condiciones para volar instrumentos, pero nosotros les enseñábamos como para que se pudieran defender. Pues nos encontramos con muchas situaciones difíciles donde eran impactados los MI, impactaban los Black Hawk, donde a veces tocaba entrar y sacar 200 hombres y o entrar. Y pues gracias a Dios la potencia de estas aeronaves lograba uno salir como estilo ascensor, mientras los Black Hawk salían pegados a la tierra. Y ellos eran los que
más los impactaban. A nosotros pues fue realmente muy poco, a no ser que lo cogieran a uno en final corta y en un campo abierto, pero uno trataba de evitar eso por toda la experiencia. Como les digo, nosotros veníamos de volar en la Fuerza Aérea y hacer locuras, meterse solo. Entonces tratábamos era de ubicar el terreno para lograr como escondernos de la guerrilla y que no nos impactaran mucho. En mis 38 años que llevo volando, realmente me impactaron 3 veces, pero ya fue por bajarme casi a 10 metros, 10 pies sobre el terreno y buscar monitorearlos. Ahí fue donde me impactaron, pero realmente las operaciones el riesgo era eso, que fuéramos impactados o en la entrada, o en la salida, o que de pronto se encontrara uno con un tendido de cuerdas, con el árbol. Operábamos 3, 4 MI con 5 Black Hawk, entonces siempre era tener una alerta situacional muy alta, enseñarle a los copilotos deben estar alerta los 180 grados que tiene uno en la cabina, a los artilleros que le cuidaran a uno lo que era de los 180 hacia atrás, la cola de uno, para que no fuera a golpear de pronto un árbol, una cuerda, lo que fuera. De todos modos, la alerta situacional en el piloto de helicóptero debe estar al 100 y uno debe estar como en los 6 sentidos para sortear varias situaciones que se pueden presentar. Tacho nos habla en cierto orden de algunos de los riesgos. Obviamente considera que uno de los mayores riesgos es ser impactado, riesgos a baja altura, cables. Me gustaría que inicialmente Marco nos cuente cuáles son los 10 riesgos, nos liste esos 10 riesgos y nos cuente a cuál de ellos se expuso mientras estuvo trabajando en la aviación del ejército, de mayor a menor, los 10 riesgos en los cuales usted estuvo más expuesto, y si tienen anécdotas de cada uno de ellos, mucho mejor. Adelante, Marco. Ok, uno de los riesgos que yo veo o que viví y cuando estuve en el ejército fue la presión operacional por parte de los batallones de tierra. Para mí ese riesgo es el más grande porque, como yo le decía, existen 2 tipos de tripulaciones, yo lo llamo así, en mi poca experiencia, 2 tipos de tripulaciones. Las tripulaciones militares que salen al área o las tripulaciones mixtas, militar y civil, que van con trabajadores, trabajadores oficiales. Cuando va una tripulación militar, todo el tiempo existe la presión operacional, como decía mi mayor Castañeda. Ellos le ponen el corazón a este trabajo y así debe que ser. Cuando uno está con la institución, uno se pone la camisa por quien está dando uno de comer. Pero resulta y pasa que esto es aviación. Todo el tiempo vivimos con amenazas latentes y con riesgos. Entonces, la presión operacional que se vive en el ejército se vive en todo momento. Entonces, lo que yo decía, si llega un oficial de tierra y el piloto es un capitán, pero el oficial de tierra es un coronel y le da la orden, ahí es donde miramos si el piloto militar tiene la capacidad, tiene un criterio, tiene una amplia experiencia para decir, un momento, el vuelo, hay un planeamiento y lo vamos a hacer así. O que él tome la decisión y cumpla la orden. Entonces el coronel le dice, hágase y cúmplase. Y sale el piloto corriendo y váyase el vuelo, como lo manda el coronel, llamémoslo así. Entonces, para mí es una presión operacional que ejerce constantemente. Y la otra tripulación, que es un piloto militar y va un piloto civil. Entonces, el piloto civil intercede, porque conocemos una parte diferente de lo que es la aviación militar. Entonces, para mí, el mayor riesgo que existe en la operación militar es la presión operacional que vive constantemente la tripulación de los helicópteros. Y pues creería yo que ese es como el riesgo más grande que se vive en estos momentos.
Mayor Daniel, la misma pregunta, dentro de un listado imaginario de los 10 grandes riesgos que se corren en la operación del ejército, ¿a cuáles se ha visto expuesto? Y si tiene una anécdota de alguno de ellos, nos gustaría escucharla. Bueno, Mauricio, no, yo creo que por nuestra condición de militares y personas que portamos un uniforme, el mayor riesgo, sin lugar a dudas, siempre va a ser el enemigo. Uno despega y pues lastimosamente no sabe si el enemigo le va a permitir uno aterrizar. El enemigo hay en todo el país. Lastimosamente la situación se recrudece en algunos sectores, en el Catatumbo, en el Cauca, es demasiado peligroso. Y yo pienso que, sin embargo, en muchas zonas del país, esa sigue siendo nuestra principal amenaza. Segundo, pues aquí Colombia tiene una topografía muy variada y el clima de nosotros es demasiado cambiante. Ese es otro de los enemigos a los que los pilotos de helicópteros nos enfrentamos, porque nosotros no podemos exigir un 5 en todos los sectores donde aterrizamos. Si bien es cierto, hay unos estándares mínimos que hacen que una operación se cancele, pues muchas veces uno tiene que operar no en condiciones completamente visuales, porque pues la operación militar así lo requiere. Vuelvo y repito, hay unos estándares mínimos que hacen que una misión se cancele. Pero en nuestro país, un momento a otro, están las condiciones completamente visuales y en media hora ya uno tiene tormenta, ya uno está un cero, lluvias, vientos, especialmente en lo que es el Caquetá, el Bichada, es una zona muy complicada para volar. En montaña, pues siempre nos encontramos a lo que son los vientos fuertes hacen que la operación de la aeronave pues sea más cuidadosa, sea de mayor cuidado. Las cuerdas, nosotros tenemos en todos los cerros de Colombia tenemos casitas y en todas las casas salen cuerdas hacia todo lado. Eso también es un factor que pues atenta contra la seguridad de nuestros vuelos. Ya respecto a lo que decía el comandante de la presión operacional, pues yo creo que hemos evolucionado mucho y cada día, digamos, tenemos el corazón de soldado, pero la mente de aviador. Entonces evaluamos mucho todas esas condiciones para poder cumplir los vuelos dentro de lo que nos exige la seguridad operacional. Entonces esa presión de las tropas en tierra, pues se ha sabido ir manejando para que finalmente no llegue a las tripulaciones. Y si finalmente esa presión de alguna manera llega a nosotros como tripulación, pues es importante que uno esté consciente de sus capacidades y sus limitaciones. Y si yo no me siento capaz y seguro de cumplir una misión, por más que me estén presionando, yo no voy a ir a cumplir esa misión. Porque pues todos queremos despegar y todos queremos aterrizar de la mejor manera y volver a nuestras casas. Entonces yo pienso que cuando uno puede lograr tener fortalecido su criterio y su carácter, esa presión operacional que ha ido quedando de lado, pues va a disminuir y va a llegar a cero, precisamente por lo que te digo. Muchas gracias a todos los asistentes, que han estado pendientes de este en vivo. Les pido el favor que continúen haciendo las preguntas por el chat y ya como despedida quisiera que tanto Marco como Tacho, que lo tengo acá en grabación, como Daniel, nos digan a modo personal cuáles son esas satisfacciones. Vamos a escuchar primero a Tacho con las satisfacciones que nos ha traído la operación de Estado. Satisfacciones con el ejército, yo creo que me dejé muchos amigos que hoy en día ya son retirados. Les pude transmitir los conocimientos míos, lo hice con mucho amor porque para trabajar con ellos pues hay que querer la fuerza, hay que querer su país, demostrarles que estas aeronaves, cuando uno está volando, debe estar, como dice uno vulgarmente, 5 rotores adelante para que esta aeronave no se lo vaya a comer a uno. ¿Por qué razón? Por el peso, por la potencia. Es muy fácil que entre en un hundimiento con potencia si uno no tiene bien claras las técnicas de aproximación y despegue. Eso fue la satisfacción mía, poder enseñarles a ellos muchas cosas. No volar con temor las aeronaves, que le guste a uno lo que está haciendo, que le guste a uno, a pesar de que uno encuentra a veces oficiales que
lo ven a uno con malos ojos, lograr que el general o el coronel cambie de que salga corriendo y ya es una orden y toparse uno con un mal tiempo. Entonces yo creo que se trató de hacer lo mejor para que ellos llegaran donde están. Han tenido sus inconvenientes, pero pienso que se ha logrado mucho, ya es un 95% donde ellos saben qué es lo que están haciendo, cómo soltarlo ante situaciones de generales, coroneles, porque todavía tenemos personas que creen que es la orden y pues en el ejército se cumple. En Fuerza Aérea es algo diferente, nosotros cumplimos las órdenes, pero para nosotros primero es el criterio del tiempo, el criterio de las condiciones para donde vamos. Son muchos factores que hay que estar pendientes. Muchas gracias a Tacho por su información. Marco, por favor, cuéntenos satisfacciones que le haya traído haber tenido la oportunidad de volar en aviación de Estado, más especialmente en el Ejército. Capi, satisfacciones muchas. La primera sería haber dejado amigos. En el Ejército, el personal que tiene ese uniforme son excelentes seres humanos. Lo que decía el mayor, ellos, aparte del compromiso que tienen con Colombia, con el Ejército, dentro de ese camuflado hay seres humanos. Yo dejé grandes amigos y en estos momentos mis mejores amigos son personal oficial del Ejército y suboficiales. De satisfacciones de haber aportado mi poca experiencia a oficiales, a suboficiales y a soldados mientras tuve la oportunidad de volar con ellos. Satisfacciones de haber portado ese lindo uniforme. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de haber portado el uniforme militar y haber pertenecido a, como lo llamamos, a la gloriosa aviación del Ejército. Son muchas satisfacciones personales que tengo con el Ejército y no, pues de verdad me siento muy complacido por haber tenido la oportunidad de haber volado con ellos. Gracias, Marco. Mayor, satisfacciones que le trae el volar en el Ejército a nivel personal, a nivel profesional y a nivel familiar. Bueno, Mauricio, a nivel profesional, digamos, son bastantes. Dejando de lado, pues, toda la preparación profesional que uno adquiere como piloto de estos helicópteros y todos los cursos adicionales que uno puede lograr hacer con ese entrenamiento, esas misiones especiales que podemos cumplir. Profesionalmente, el hecho de uno poder salvar una vida es demasiado gratificante. Es de las cosas que más lo llenan a uno como piloto, saber que todo el esfuerzo que uno hizo para hacer una evacuación aeromédica, para aterrizar cuando uno está llevando insumos, agua a una población que quedó afectada, cuando han habido inundaciones, terremotos, incluso en otros países estas aeronaves han podido apoyar. Entonces yo creo que esa es la satisfacción más grande, saber que el soldado que uno evacuó no perdió el pie, por ejemplo, no murió, alcanzó a llegar al hospital y lo salvaron los médicos. Eso es lo más grande y lo más bonito de esa profesión. Y pues a eso es que nos debemos nosotros como pilotos militares, a poder cumplir esa misión de esa manera. Por eso es que uno acepta cumplir esta misión dentro de la seguridad operacional, está claro, pero con un poquito más de esfuerzo y de sacrificio personal, que es lo que implica portar este uniforme, que es lo que nos identifica como militares. Y ya pues familiarmente, pues también eso trae unas connotaciones, pues la familia siempre es uno puede cumplir, los amigos que uno deja, así como el comandante Tacho y el comandante Cárdenas hablan acerca de los amigos que dejan. Nosotros también tenemos pues bastante amistad con pilotos civiles que nos han formado, con pilotos de otras fuerzas. Yo tuve la oportunidad de desempeñarme en Fuerza Aérea, en la Escuela de Pilotos como instructor. Entonces pues también he tenido la oportunidad de dejar amigos y espero seguir dejándolos y seguir contando con la amistad de ellos por mucho tiempo más. Muchas gracias, Mayor Daniel. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Tenemos bastantes preguntas, pero pues tenemos el tiempo bien ajustado.
Yo creo que esta pregunta es para el mayor Daniel porque dice, mi mayor, ¿cómo aplico para ser piloto? Bueno, en el ejército en realidad uno no aplica para ser piloto. En el ejército, cuando uno ha logrado destacarse por la obtención de resultados operacionales, uno es convocado a presentar pruebas de ingreso a la aviación del ejército. Si uno logra cumplir con las pruebas y pasar los exámenes, uno puede, digamos, optar por pertenecer a la especialidad de vuelo en la aviación. Y de acuerdo a la necesidad que tenga la aviación en ese momento, es donde uno lo destinan a volar a la rotatoria o a la fija. Y ya dependiendo de la necesidad particular de cada equipo de vuelo, uno es designado para volar o los equipos Bell o UH-60, S-70 India o los poderosos MI-17. Muchas gracias, mayor Daniel. Esta pregunta supongo que es para Marco, porque nos pregunta que siendo piloto civil, ¿qué estatus recibe dentro de la fuerza militar? Si es algo así como un oficial profesional, un oficial de la reserva, o qué estatus le dieron cuando desempeñó su función, Marco. No, primero que todo hay mucho respeto entre los militares con los pilotos civiles. El estatus es de un piloto profesional y desafortunadamente en el ejército, ¿qué se ve? Es un rango que ellos viven, teniente, capitán, mayor, coronel, y cada 4 años ellos van ascendiendo y van saliendo, llamémoslo así. Entonces el piloto comercial siempre va a estar ahí. Por lo tanto, siempre hay un respeto y nosotros venimos a volar con esos pilotos que van ascendiendo, porque ya de mayores, coroneles, ya van teniendo puestos administrativos. Y nosotros constantemente vamos a volar con capitanes, con tenientes y van ascendiendo. Entonces, lo que yo le digo, esto es un tema de conocimiento, de que nosotros les enseñamos y también aprendemos mucho de ellos, de la fuerza, porque una de las fortalezas que tiene el ejército es el entrenamiento también. Entonces, así como aprendemos, también enseñamos. Entonces, constantemente ellos van ascendiendo y van saliendo. Entonces, siempre va a haber ese respeto y lo van a ver a uno como un piloto profesional que viene de la parte comercial a apoyar las operaciones militares. Muchas gracias, Marco. Nos pregunta Nicolás, no por el chat, sino por WhatsApp. Nos dice, cordial saludo. Me gustaría preguntar a los pilotos en relación a la escolta que realizan para aeronaves civiles. ¿Qué observaciones o recomendaciones tienen al respecto y de qué manera se podría optimizar este tipo de operaciones? Marco o Daniel, ¿cuál de los dos quiere responder? ¿Cómo es, Mauricio, la escolta que hacemos a aeronaves civiles? Sí, dice, me gustaría preguntarle a los pilotos en relación a la escolta que realizan para aeronaves civiles, ¿qué observaciones o recomendaciones tienen al respecto y de qué manera se podría optimizar este tipo de operaciones? Bueno, pues en realidad, cuando alguna aeronave civil cumpliendo alguno de los requerimientos en apoyo al ejército requiere la escolta, pues se trata de la misma manera como se escolta una aeronave militar. El protocolo es lo mismo porque pues esas escoltas se hacen siguiendo unos protocolos. Esos protocolos los establece la Fuerza Aérea y pues están militar. Daniel, disculpa, se te cortó la última parte, ¿nos podrías repetir, por favor? Te decía, Mauricio, que esos protocolos para la escolta de aeronaves pues están ya ampliamente establecidos por la Fuerza Aérea Colombiana, quien cumple esas misiones en su mayoría, y pues sin importar que sea una aeronave militar o una aeronave civil la que requiera la escolta, se hace de la misma manera. O sea, no hay una consideración diferente porque la necesidad de seguridad es la misma. Las condiciones de seguridad tienen que ser exactamente iguales, ya sea una aeronave civil o sea una aeronave militar la que vaya a cumplir el apoyo. Gracias, Mayor. Marco, ¿tiene algo que aportarle como escoltado desde el punto de vista civil y como posible acompañamiento a este tema? ¿Qué se puede optimizar? ¿Qué se puede hacer mejor dentro de la escolta? Correcto, ¿no? Como decía mi mayor Castañeda, lo que pasa es que hay aeronaves civiles que tienen ciertas operaciones con las fuerzas militares en apoyo para ciertos temas. Entonces hay aeronaves civiles que salen a volar con las fuerzas militares y necesitan ese apoyo.
Por lo tanto, existen unos protocolos, como decía el mayor, más que todo la escolta lo hace la Fuerza Aérea. Entonces, es el mismo protocolo, tanto la parte netamente militar como la parte operacional de un apoyo, una escolta militar a una empresa civil. Acuérdese que estamos en un territorio donde extenso, donde hay grupos armados ilegales y pues necesitamos de ese apoyo de las fuerzas militares. Nos pregunta Rubén, ¿sienten que al ser pilotos, tanto el piloto comercial como el piloto militar, al fin y al cabo somos pilotos y hacemos la misma profesión? ¿Qué opina, Marco? Bonita pregunta. ¿Me la puede preguntar otra vez, Capi? Qué pena. Nos pone que si sentimos que somos, desde el punto de vista civil y militar, al fin y al cabo pilotos, básicamente lo que nos pregunta. ¿Qué sentimiento tiene? El sentimiento es de tener un uniforme y de que personalmente lo mío es volar. Yo nací para volar, siempre quise ser piloto desde muy pequeño y tuve la oportunidad de ponerme el uniforme, entonces, porque alguna vez quise ser también de pronto oficial, llamémoslo así, entonces me dio la oportunidad de volar y de portar el uniforme. Entonces, me gusta mucho, no. Gracias, Mayor. Daniel, ¿usted qué siente con respecto a eso? ¿A que al fin y al cabo somos pilotos, tanto militares como civiles? Sí, Mauricio, hay una frase que yo aprendí en algún curso en la Fuerza Aérea y es que en el aire todos somos hermanos. Entonces, en realidad, pues todos somos pilotos y como te decía ahorita, nosotros tenemos un uniforme de piloto con corazón de soldado, pero todos nos consideramos en esa posición iguales y queremos y amamos nuestra profesión y tratamos de ser lo más profesionales posible que cualquier piloto de cualquier aeronave civil, comercial, porque amamos nuestra profesión y nos preparamos para cumplirla con la mejor disposición y la mejor de las formas. Muchas gracias, Mayor Daniel. Llegó el momento de agradecerle a todo el mundo y antes de esto, si el Mayor Daniel tiene la información, agradezco que nos la brinde, si no, no. Es la última pregunta que vamos a responder y es ¿por qué las horas de los componentes de las aeronaves militares son diferentes a la hora de los componentes de las aeronaves civiles? Es un tema de mantenimiento, pero pues está insistente la pregunta en el chat. Si le tenemos la respuesta, se la damos, si no, pues para el próximo chat. Agradezco a todos los asistentes por habernos acompañado. Les comparto estas experiencias de la gente que nos quiera acompañar y los invito a que nos continúen viendo con los otros temas que vienen más adelante. Entonces, Mayor, con una gran despedida, un gran sentimiento de agradecimiento por acompañarnos. Esta respuesta, Marco, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la deferencia, por el acompañamiento, por haber asistido a nuestro en vivo. Y vamos a finalizar con un pequeño video que nos envió el Mayor Daniel. Mayor Daniel, si tiene esa respuesta, sí. Lo voy a poner a Marco para que se despida y posterior vamos con el video de despedida. Listo, Mauricio. La respuesta es porque las aeronaves que adquiere el Ejército de Colombia, y voy a hablar específicamente de los MI-17, son aeronaves de tipo militar o de designación militar. Entonces, cuando el fabricante hace el certificado tipo de estas aeronaves y se designan como aeronaves militares, se supone o se piensa que la condición en la cual van a trabajar es una condición, digamos, un poco más exigente que una aeronave de versión civil. Entonces, por eso el programa de mantenimiento de una aeronave militar emitido por el fabricante es más riguroso y es mucho más conservador que el de una aeronave de tipo civil, por la exigencia que tienen las aeronaves militares, por el tipo de operación de las aeronaves militares, por los tipos de terreno, las condiciones de vuelo día, noche, en las cuales operan las aeronaves militares, versus una aeronave civil, cuya operación es un poco más conservadora, por decirlo así. Igual, Mauricio, pues espero que esto haya respondido la pregunta. Agradezco la oportunidad que me dan de poder estar aquí en esta charla. Espero pues haya podido comentarles un poco de mi experiencia y mi vivencia en estos años en la aviación del Ejército. Espero que puedan conocer un poquito más de lo que somos los pilotos militares
que puedan estar conscientes y tranquilos de que la aviación del ejército está para servir no solamente a los soldados de Colombia, a los policías de Colombia, sino también a la población civil, como lo hemos hecho innumerable cantidad de veces, con mucho amor y con mucho cariño. Te agradezco, Mauricio, por invitarme. Al comandante Marco hace de verdad mucho no lo veía. Comandante Tacho está por ahí, también ha sido un gran amigo hace muchos años, una persona a la que le debemos mucho los pilotos militares porque nos enseñó demasiado. Y pues, muchas gracias, Mauricio. Mayor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo más adelante en otro en vivo. Feliz tarde. Marco, por favor. Capitán Mauricio Berbesí, primero que todo quiero agradecerle por esta muy bonita invitación a este chat, a esta charla. A mi mayor Daniel Castañeda también. Me alegra saludarlo. Muchas gracias por estar presente aquí en esta charla y espero que hayamos cumplido con lo que queríamos. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a poner la despedida de Tacho. Me hubiera gustado de pronto estar con ustedes, pero en estos momentos tengo que ir a terminar mi trabajo porque tengo que llevarle la comida a los soldados de la patria y pues para mí lo primordial es eso, que ellos tengan su comida para que puedan hacer su trabajo bien. Yo quiero agradecerle a Mauricio, pues qué pena no haber podido estar con él y los otros dos pilotos de helicóptero y haber tenido una charla muy amena. Como lo diré siempre, uno debe hacer las cosas con amor, no importa para quién le estén trabajando, si para el ejército, para la armada, para la policía. En estos momentos estoy trabajando en la policía también. Le trabajé al ejército, hemos hecho trabajos para la armada, para el ejército americano en Afganistán. Yo estuve 3 años y medio volando con el ejército americano. La empresa tenía ya 15 aeronaves volando en todo Afganistán. Entonces, pues han sido cosas muy buenas y realmente yo pensé cuando me retiré de la Fuerza Aérea era que me iba a volver el orden público. Y yo creo que el orden público me persiguió durante toda la vida. Y yo me retiré y entré a Helicol y me mandaron para un helicóptero que era de seguridad, lo que era en Puerto del Río y Caucasia. De ahí pasé a la aviación de ejército, estuve 12 años, entré a vertical, llevo 11 años en vertical. Y en vertical pues también lo mismo, ha sido lo mismo, trabajándole para el ejército, para el Departamento de Defensa y de Estado americano. Dios los bendiga a ustedes y qué pena no haberles dado la cara, pero es bien interesante lo que hace Mauricio y lo principal es hablar la seguridad de los pilotos de helicóptero, con una conciencia situacional muy alta, para evitar muchos riesgos que se topa uno y volar, darle la alegría a uno de volar, no con miedo, sino con alegría. Aquí le pueden disparar a uno, mandarle tactucos, roques, lo que sea, pero yo me siento feliz cuando hago estas cosas. Yo creo que por eso no he envejecido. Gracias, señores, Dios los bendiga a todos. Gracias a todos, gracias por su asistencia, batimos récord de asistencia, gracias a los panelistas seguramente por eso y lo esperamos en el próximo en vivo. Feliz tarde.
Feliz tarde, muchas gracias. Dios los bendiga. Buen vuelo, mi mayor. Buen vuelo para todos. Muchas gracias.